Me he equivocado de horario, creo. Ya. Con ustedes, ¿cómo estás, Israel? Jonathan, Miguel, David, Israel, Marcos, Fabricio, Buen día, Inge. Marco Antonio, ¿cómo están? ¿A qué hora nos toca? ¿A las 11 o 11 menos cuarto? Me dicen, por favor. 11, Inge. Ah, ya, entonces A está las 11. bien. Yo dije, ya estoy atrasado. Pensé que 11 menos cuarto. Está bien, entonces. Hay buen espacio. Bien, vamos a ir trabajando, ¿sí? Creo que ya van a ingresar. Esperemos unos minutos más y vamos a ir avanzando. Bien, vamos viendo a ver dónde están sus compañeros. Bien, marquen asistencia, por favor. Muchos están con esa falencia. No están marcando. Y bueno, yo voy a colocar nomás lo que es así, como que no vinieron, así, aunque estén en clases. Por favor, vayan marcando. No se olviden de marcar, por favor. No se olviden de marcar. ¿Qué tal está el clima por allá, chicos? ¿Cómo está el clima en La Paz? Nublado. Y igual que acá. Está haciendo frío, parece invierno aquí. Estamos. Bien, empezamos, ¿no? Yo creo que están muy bien. Marquen, por favor, no se preocupen. Empezamos entonces, ¿sí? Bien, ahora sí, compartimos pantalla. A ver, el texto vamos a preparar primero. Bien, para. Sí, ya está. Me dicen si visualiza. Ya está preparado por si acaso para el Meet también. Ya. Me dicen si ven la pantallita, jóvenes. Visualizar, ¿sí? Sí se ve, Inge. Ya, muy bien. Estamos entrando, pues como que concluyendo ya todo lo que son las estructuras array. Hemos visto los unidimensionales, los bidimensionales. Ahora vamos a ver que también la cadena de caracteres es considerada como un array, las cadenas de caracteres. Ya, entonces, viendo en su estructura, vamos a venir acá. Acá tenemos una cadena de tipo string, cuyos, bueno, en este caso le estamos dando la variable nombre, ya, cuyos elementos estamos estableciendo un nombre acá, Cecilia, así que, como ven acá. Entonces, esta variable string, nombre, tiene su valor Cecilia. Entonces, estas cadenas son consideradas como array porque cada elemento, sí, cada elemento, como ven acá, se establece como un elemento de un vector. O sea, cada elemento de la cadena se considera un elemento de un vector que va de 0 al valor enésimo de acuerdo prácticamente al valor que se tiene almacenado en la variable.
En cambio, en el char obviamente tiene esa dimensión, podríamos decir, solamente que para determinar dónde concluye una cadena, pues establecemos acá un símbolo que sería una barrita cero. Entonces con eso decimos que, bueno, ahí concluye la longitud, el tamaño de la cadena. Entonces todos estos elementos son considerados como array, ya son considerados como array. Ahora, así como hemos dicho, con vector, con matriz, puedo hacer operaciones, así como que insertar, modificar, ¿sí? Entonces, también estas estructuras, cada una de ellas tiene su forma de operar. Eso nos dice prácticamente acá en la teoría, ¿no? Dice cadenas o vectores de tipo carácter, donde pues nos establece un concepto de que pues tenemos y consideramos prácticamente a las cadenas de caracteres como un array. Haciendo una diferenciación prácticamente en procesos que se van desarrollando en cada lenguaje. En este caso nos habla un tanto del char. El char para su proceso de operaciones vamos a manejar la librería str, que en el proceso que vayamos a ver, justamente la parte aplicada, pues nos permite hacer la operación de copiar, concatenar, buscar, comparar, devolver la longitud, convertir en mayúscula. Entonces hay varias operaciones con ciertas funciones que vamos a poder hacer con cada una de estas estructuras, string y char. Entonces el objetivo es ahora qué operaciones hago con estos arrays de tipo carácter. Ya, para eso vamos a hacer obviamente de cada una de ellas un conjunto de código donde se vea prácticamente cómo se van estableciendo estas cadenas, o sea, cómo se hacen las operaciones. Ya, entonces ahora vamos a ver, y con esto justamente pues viendo cómo se va manejando una cadena de caracteres, viendo cómo vector, vamos a hacer empezando con las variables de tipo string, ¿sí? Entonces este es el objetivo de la clase de hoy, ver las operaciones que se desarrollan con este tipo de estructuras que son consideradas también como array. Vamos a empezar con string, ¿ya? Bien, venimos acá y nos vamos a aperturar un proyecto. Donde le vamos a llamar, en este caso, ¿sí? Le vamos a llamar cadena string. Ya, y le vamos a decir dónde estamos trabajando. Aquí en el 2. Bien, entonces una variable de tipo string, ya, eso, bueno, ustedes ya conocen, ¿no?, cómo se declara una variable de tipo string. Vamos a manejar con tres variables, ya, un string, va a ser un texto 1, ya, le vamos a decir un texto 2, así. Ya, le vamos a dar un texto, bienvenido, así. Ya vamos a crear otra variable que va a ser texto 3, pero la forma de asignar valor en este caso se puede hacer de esta manera también, no siempre con igualdad. Ya, entonces le vamos a decir acá lo siguiente. Ay, bienvenido, ¿cómo estás? Ya estableciendo acá pues un texto que no tiene ningún contenido, el 1, el 2 y el 3 pues son maneras de asignar valores directos a las variables.
¿Ya? Entonces, la idea es ahora, ¿qué operaciones? Entre una de las operaciones es, entre una de ellas es concatenar, simplemente concatenar cadenas de caracteres. Ya, cadenas de caracteres. Entonces, ¿cómo hago? Ya, entonces voy a agarrar prácticamente el texto 1, ya, le voy a decir que es igual, bueno, como concateno ahora, es uniendo, ¿no? O sea, de qué manera. Entonces le voy a decir al texto 1 más, con el operador más concateno, espacio, y le digo acá, más, en este caso, el texto 2. Ya, entonces estoy uniendo, bienvenido, espacio, ¿cómo estás? Entonces prácticamente digo acá, code, y muestro el contenido ya del texto 1. Entonces podemos decir, para saber, concatenando, se puede hacer esto por si acaso, concatenando, acá, estos dos puntos, así, y se puede utilizar este elemento, salto de línea, y mostrar el texto, en este caso, que sería texto 1, ¿ya? Y aquí nosotros hacemos el MDM, así. Entonces simplemente va a hacer un pequeño salto y nos va a mostrar el texto 1. Ya, vamos a ejecutar entonces, estamos viendo qué operaciones van desarrollando. Ahí está. Entonces, no estamos mostrando la variable, perdón. ¿Y dónde va la variable? Aquí. Ahí tenemos que colocar, ¿no? El texto concatenando, texto 1, está bien que nos muestre acá, más bien vamos a hacer lo siguiente. Ya, que nos muestre esto, concatenando, texto 1, y que nos haga el saltito de línea. Primero, acá le vamos a decir N. Ahí le vamos a decir texto 1. Y va a ser un salto de línea y que nos muestre el texto 1 y así. Ya, que haga un salto y que nos muestre el texto, concatenando texto 1. Bien, venimos acá. Y no nos está mostrando. ¿Por qué no nos está mostrando el texto? El texto 1 más, estamos mostrando acá, concatenando el texto 1. ¿Por qué no nos muestra acá? Estamos mostrando acá espacio más texto 2. No sé si es por esto. Ya, que nos muestra prácticamente, no sé, no sabe. Pero en texto 1 estamos concatenando texto aquí no se hemos equivocado, perdón. Texto 2 más texto 3 tiene que ser. Entonces estaba bien. Ya, acá, ya estaba viendo qué pasó. Prácticamente, ¿no? Ya. Entonces estoy concatenando en texto 1 el texto 2 y el texto 3. Estoy uniendo. Entonces, donde me va a salir bienvenido, un espacio, ¿cómo estás? Ya, entonces estoy simplemente sacando un mensaje aquí, concatenando texto 1, un salto de línea que nos muestre prácticamente el contenido. Ya, ahí estamos. Ahí está, texto 1, bienvenido, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, esa es la manera de unir cadenas de caracteres. Ya, vamos viendo lo que es una de sus operaciones, el poder unir cadena de caracteres. Bien, otra operación es cómo determinar la longitud. Podemos decir longitud de la cadena. ¿Cómo o qué función me permite obtener esos elementos? Ya hay dos funciones que vamos a utilizar justamente establecemos son el size y el length.
Son dos funciones que nos van a permitir saber, en este caso, ya la longitud, cuánto es el tamaño de una cadena de caracteres. Entonces, vamos a mostrar acá y le decimos la longitud de texto 1, pero utilizando acá la función size, así, ¿ya? Con esa función estamos utilizando y vamos a mostrar acá. Y le decimos texto 1 punto size. ¿Ya? Y con esto podemos obtener cuánto es la dimensión, cuántos caracteres tiene, en otras palabras, ¿no? Cuántos caracteres tiene todo prácticamente todo el elemento. Y el otro, bueno, algo similar con esto vamos a hacer, pues, pero utilizando en este caso la otra función. Y acá vamos a utilizar el length. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos o cómo se utiliza prácticamente esta función? Es similar. En vez de decirle size, le vamos a decir length. ¿Ya? Entonces, son dos maneras de poder ver la longitud de una cadena, estableciendo prácticamente las dos funciones, ¿no? Vamos ejecutando. Ya ahí tenemos, ¿no? Ambos establecen, acá vamos a borrar un H, la G nos falta, ¿no? Estableciendo acá la misma dimensión. O sea, puedo con ambos prácticamente establecer. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? Me dice si se entiende. Estamos viendo qué operaciones podemos hacer con una cadena de tipo array. ¿Hasta ahí preguntas, jóvenes? En que esto igual cuenta los espacios, ¿verdad? Cuenta los espacios también. Todo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el corrido y hacemos un conteo, por ejemplo, de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toma en cuenta los espacios más. Toma como un carácter, ¿no? Toma como un carácter. Hasta ahí preguntas. Bien, vamos a hacer otras operaciones que podríamos establecer. Lo que es acá, cómo hago la comparación. La comparación de cadenas aquí. De dos cadenas. ¿Ya? Entonces, 2 minutitos me dan, chicos. Muy bien, entonces, ¿cómo hago la comparación de dos cadenas? Y nos vamos a crear acá una variable, tenemos hasta el 3, vamos a crearnos una variable de tipo string, que va a ser texto 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo asigno valor? Entonces, primero voy a hacer lo que es asignación, o copiar un string a otro, ¿ya? También podemos decir acá copiar una cadena a otra. O sea, ¿cómo hago ese proceso? Simplemente decimos texto 4, ¿ya? Es igual a texto 1, ¿ya? Entonces
Entonces con esto estoy copiando todo el contenido del texto 1 al texto 4. Esa es la manera de hacer la copia de una cadena a otra. Ahora, como ambos tienen el mismo contenido, simplemente para la comparación preguntamos si en este caso texto puede ser por cualquiera de ellos, es igual a texto 1. ¿Ya? Entonces, si se va a cumplir esa condicional, obviamente vamos a decir acá code y le decimos texto 1 es igual a, vamos a decir, a texto 4, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, caso contrario no va a ser, y vamos a comprobar ambos casos, ¿sí? Entonces, else, establecemos acá, le digo code, directamente, no son iguales. Bien, en el primer caso, ya nos va a establecer la igualdad, ¿verdad? Porque estoy copiando el texto 1 del texto 2. Voy a ejecutar acá. Y bueno, acá nos dice el texto 1 es igual al texto 4. Ahora, ¿qué pasa si una vez yo copiado acá, voy a concatenarle digamos una letra más así? Obviamente que va a ser de que el texto 1 más ese carácter se va a asignar al texto 4. Entonces, pues en ese caso ya no van a ser iguales porque el texto 4 va a tener más ese carácter, ¿no? Entonces vengo acá y ejecuto. Ahí estamos, ¿no? No son iguales. O sea, agarra toda la cadena y compara. ¿Mediante qué? Justamente el proceso de igualdad, nada más. Esa es la manera de comparar dos cadenas de caracteres. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, ¿qué otra operación podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer prácticamente? Entonces, podemos hacer la extracción de subcadenas, ¿ya? O sea, tener, ¿eso a qué se refiere prácticamente? Dado, digamos, esta cadena de caracteres que tengo acá, yo quiero una subcadena, digamos, yo quiero CE. O los dos últimos, por ejemplo, acá. Y A. Entonces, ¿cómo tengo así? A eso llamamos subcadena. Esta sería una subcadena, por ejemplo. El C es una subcadena de toda esa cadena. La cantidad de dígitos que quiero. Vengo acá y establezco ese proceso, ¿no? Entonces, mediante que, pues hay un proceso directo, ya, vamos a decir un proceso directo y hay una función. Entre ellas justamente es dado una variable, en este caso vamos a decir una variable, esto vamos a colocar acá. Entonces, ¿de qué manera puedo tener? Creo una variable string, ya digamos que se va a llamar subcadena 1, se va a llamar, esa es la variable. Entonces digo, esta variable que se le asigne, ya en este caso vamos a decir del texto 1, ya, digamos que yo quiero dos caracteres acá, estos dos. Quiero esa subcadena. Entonces yo digo, acá vamos a decir dos elementos. Nos dice la variable, de la variable, ¿no? En este caso, la posición, en qué posición está lo que quieres. Entonces yo vengo acá y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero esto estableciendo prácticamente como elementos. Entonces hay dos maneras en las funciones. Uno, hacer el conteo como elementos digamos, de la cadena. Otros como vector, dice estableciendo 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este caso sería 9, ¿no? Si te conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 10 creo que es, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora yo quiero estos dos. Ya, entonces sería el 9 y el 10, ¿no? Tengo que decirle. Pero en posiciones, tomando en cuenta desde el 0, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en posición. Eso considerando que es un vector acá, ¿no? Entonces, 8, yo quiero a partir de aquí del 8, 2. Entonces, eso es lo que hace acá prácticamente. Sí, vamos a venir y establecemos ese subcadena del texto. ¿De qué posición? 8. ¿Cuántos quieres? 2, así. Entonces, tenemos que dar esa posición de ubicación como vector. ¿Ya? Y bueno, en este caso le decimos que nos muestre ahora esa subcadena. ¿Ya? Y le decimos, se llama así, subcadena 1. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, para la extracción, hacemos una asignación a una variable estableciendo de la cadena la posición, pero una posición tomada en cuenta como vector, y la cantidad de dígitos que quiero. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar acá y vamos a ver enseguida, hay otra función que me permite eso. No, ahí está. Me está mostrando el 2. No, lo que quiero. En el 8, 2 dígitos. Ahora, utilizando una función, ¿sí? La función es estableciendo acá el sub-str. Así es la función. Ya, la función nos dice posición del vector y la cantidad de caracteres, igual, la posición del vector. Entonces digo acá la posición del vector y sería lo que nosotros prácticamente queremos obtener ahí, la cantidad de caracteres. Ya, eso nos establece. Entonces, ¿de qué manera? Vamos a crearnos un string, ya, que va a ser la subcadena y aquí vamos a y aquí le vamos a decir subcadena 2. Ya, en esta subcadena 2 va a ser igual. Aplicando ya la función, porque aquí sí vamos a aplicar la función, decimos del texto 1 punto, decimos sub str y lo que nos dice, ¿no? la posición del vector. Yo le digo 8, del 8 quiero 2, así. ¿Ya? Y en este caso podemos mostrar acá, digamos, un subcadena utilizando simplemente asignación, o sea, en este caso subcadena de la variable subcadena ndl, y aquí nos tendría que mostrar, ¿no? Estableciendo acá como elemento, ¿ves? Subcadena sin función, le vamos a decir. Ya, subcadena sin función. Y bueno, y aquí que nos muestre la subcadena. En cambio acá es aplicando la función, ¿no? Y le vamos a decir subcadena, ya, subcadena con la función substr. Ya, y bueno, y aquí le decimos, le mostramos la cadena, la subcadena. Uy, ya se nos va a ir les voy a pasar por favor el Meet. Ya, vamos migrando.
Ya les voy enviando por si acaso, ¿sí? No sé si les ha llegado acá. Ahí estamos. ¿Ya? Por si acaso ya se nos va a concluir. Entonces, de la subcadena 2, ¿ya? Ahí estamos, ¿sí? Dos maneras. Uno sin función y el otro con función. Vamos a ingresar, ¿sí? Aquí también voy a compartir pantalla. Bien, entonces vamos a ver que tiene que ser lo mismo, ¿no? Vamos a generar acá y mostramos. Y miren, bueno, en este caso vamos a separar acá este elemento sin función y le vamos a hacer una flechita más. Vamos a recepcionar acá. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar acá. Ahora sí. El 1 es con asignación sin función y esto es con la subcadena STL, con la función, y tenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces, esa es la manera de obtener una cadena, prácticamente de una subcadena de una cadena general, ¿ya? Entonces, con uno con función y el otro sin función. Hasta ahí preguntas. Consultas, chicos. Preguntas. Esto vamos a cerrar, ya, para que se visualice un poquito más. Bien, hasta ahí alguna consulta. ¿Ya? Entonces, otra operación que puedo hacer es justamente obtener subcadenas de una cadena. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, vamos a ver lo que es insertar caracteres puede ser varios caracteres, ¿no? Por eso digo caracteres a una cadena. Ya, esto vamos a trabajar con la función insert. Ya. Entonces, mediante esta o con esta función vamos a poder insertar elementos a una cadena. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Vamos a insertar al final del texto que tenemos. Acá dice, ¿cómo estás? Y por decirle, le digo, ¿cómo estás? Ana, Javier, cualquiera, ¿no? Vamos estableciendo cualquiera. Entonces, en el texto, vamos a decir acá, el texto 1, punto insert, le digo. ¿Ya? Insert. Entonces, quiero insertar, acá lo que cuenta es los elementos. En este caso, la longitud, ¿no? Es 21. Hasta aquí es 21. Yo quiero que a partir de la 21 me ponga un espacio. Entonces, acá es la posición del elemento, no del vector. Entonces, acá decimos, tengo que colocar la posición del elemento. ¿Ya? No de vector. Elemento. Y luego le tengo que decir prácticamente qué es lo que quiero insertar. O sea, el texto insertar. ¿Ya? El texto a
insertar así entre elementos que vamos a hacer. Entonces eso voy a hacer aquí justamente. Ahí es la 21, pues le estoy diciendo de la 21 para adelante que me haga alguna inserción. Alguien está ingresando, vamos a darle. Entonces hemos dicho que es 21. Entonces, 21, coma, y quiero insertar, digamos, espacio Jaime. Eso quiero insertar. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Te le digo. Entonces, vamos a ver de qué manera este valor, ¿sí? Establece, bueno, en este caso el conteo, ¿no? Así, 1, 2, 3, y no como vector desde 0, ¿ya? Entonces, acá le decimos code, ¿ya? Y mostramos prácticamente el texto. Entonces, podemos decir acá texto insertado con la función insert, ¿sí, no? En base a eso. Y vamos acá y mostramos el texto 1. Uy, ¿dónde estamos copiando acá? ¿No? Vamos a decir texto 1. Ya, ahora sí, vamos a ver. Tiene que aumentar Jaime, ¿no? Vamos a decirle, entonces, ya. Venimos acá, esto vamos a cortar. Sabemos que la longitud es 21. Venimos acá y establecemos esto. Ya, ahora fíjense, dice bienvenido, ¿cómo estás? Y un espacio, Jaime. Entonces yo le dije aquí 21. A partir de aquí que me inserte un espacio y el nombre. ¿Sí? Entonces esa es la manera de insertar subcadenas en una cadena. Ahora podemos hacer subcadenas, ¿no? Insertando prácticamente caracteres a una cadena. Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta? Otra operación que puedo hacer prácticamente es el de reemplazar caracteres en una cadena. ¿Ya? Y para eso justamente vamos a establecer la función reemplace. Acá también nosotros establecemos, tenemos que establecer acá la posición del elemento. O sea, en qué posición es la posición del elemento. ¿Ya? Y coma, le vamos a decir el texto a reemplazar. ¿Ya? Además, no solamente el texto, aquí podemos hacer lo siguiente: ¿cuántos quiero reemplazar? Porque puedes reemplazar un carácter, 2 caracteres, entonces cantidad de caracteres a reemplazar. Aquí le vamos a hacer como que un mensaje de párrafo. ¿Ya? Aquí hacemos eso. Cantidad de, abajo lo dice, cantidad de caracteres. ¿Ya? Cantidad de caracteres. Cantidad de, aquí se nos va, cantidad de caracteres a reemplazar, y luego coma, acá viene pues, el nuevo carácter, el texto a reemplazar prácticamente, ¿no? Ya terminado por si acaso el Zoom. Ya vamos migrando, les espero acá. ¿Están todos o quiénes faltan? Eso es. Vamos a esperar.
Tienes más falta. Bien. Entonces venimos acá y decimos justamente texto a reemplazar. Esto es el texto o la cadena a reemplazar, podríamos decir. Cadena a reemplazar. Esa es la sintaxis que vamos a manejar acá. Y esto vamos a cerrar. Entonces, y bueno, ahí va a venir el paréntesis, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a manejar la función. Ahora, ¿cómo hago todo esto? Ya, ¿cómo generamos prácticamente? Ya. Acá, por ejemplo, yo dije Jaime. Entonces, digamos, estos dos, para que se note. Digamos que le puse, qué sé yo, ahí. No le puse Jaime, Fume le puse. Bien, entonces, vamos a reemplazar esos valores. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar esos dos valores con ahí, que sería Jaime, ¿no? Entonces, vengo acá y le vamos a decir, ya, le digo al texto 1 punto, le digo que reemplace, ya, ahí como me dice la posición del elemento. Entonces sabemos que hasta aquí era 21, ¿no ve? Ahora este espacio es 22, ¿no ve? Luego viene 23, esto sería 24. Entonces aquí tengo que decir, este es el 24, porque el 21 es hasta, como es bienvenido, ¿cómo estás? Hasta ahí. Entonces a partir de 21 sería 22, 23, 24. Entonces le digo en la 24, ya estableciendo prácticamente el elemento. ¿Cuántos quiero reemplazar? 2 quiero reemplazar. ¿Con qué quieres reemplazar? Entonces ahí que justamente ahí con Jaime, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces ahora mostramos el texto y decimos vamos a decir texto 1 reemplazando. Texto 1 reemplazando, ya con la función justamente reemplaza, así para que se acuerden. Reemplaza. Listo. Y le vamos a dar acá y vamos a mostrar prácticamente el texto que va a ser justamente ahí. Le decimos texto. Texto 1 EMD. ¿Ya? Podemos hacer saltos de línea, así para que se vea en la parte inferior. Así. Ya, lo mismo acá, insertado y podemos mostrar aquí y un salto de línea. Entonces abajo nos va mostrando todos estos elementos, el resultado nos va mostrando en la parte inferior. ¿Ya? Entonces ejecuto. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver si hemos dado en el lugar específico. Ya, nuestro error era acá. No decía Jaime. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? Y nosotros le hemos dicho aquí el 24. Ya, tomando en cuenta que en este caso la posición anterior era la 21. Entonces, digo, acá voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces, si yo tomo la posición del elemento, entonces es como que me estuviera tomando en cuenta acá más o menos, ¿por qué me está reemplazando? Entonces lo que me dice que no le dé la posición del elemento, sino la posición de su índice como vector, ¿ya? Entonces no como elemento, sino como índice, en este caso, ¿no? Entonces si cuento yo desde 0, voy a venir acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y tengo que decirle 23, ¿no? Tomando en cuenta las posiciones. Entonces voy a decir como posición acá, entonces le vamos a decir posición, en este caso, no va a ser del elemento, del vector, vamos a llamar. Posición del vector. Entonces, ¿qué implica? Le voy a decir la 23, ¿no ve? Porque sus posiciones van desde 0. Entonces, de esa posición, dos elementos y que se llaman ahí prácticamente, ¿sí? Son dos elementos que va a reemplazar. Ahora sí, esa es la diferencia entre funciones. Hay que saber si te pide la posición del vector o te muestra o la posición del elemento como tal. Hasta ahí preguntas. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Sí? Esa es otra operación que se puede desarrollar. Preguntas. No dicen nada ustedes, ¿por qué están calladitos? A ver qué ha pasado. Están muy calladitos, los otros me han preguntado de todo. Preguntas, jóvenes. Nada, todo está claro, chicos. A ver, cuéntenme si está todo bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, muy bien. Me alegra que se comprenda. Hasta ahí, muy bien. Vengo acá y venimos a hacer otras operaciones. Como elimino una cadena, puede ser caracteres. Cuando yo digo caracteres, puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces vengo acá y le digo cómo eliminar, ¿ya? Eliminar caracteres de una cadena. ¿Ya? ¿Cómo voy eliminando, en este caso, caracteres de una cadena? Entonces, la función que se va a utilizar es el erase, así. Donde aquí igual establecemos la posición. Vamos a ver qué posición para que comprendan ya la posición o es del elemento o es de su posición como vector. ¿Ya? Entonces, y le decimos cuántos queremos eliminar. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos quieres eliminar? ¿No? En este caso, 1, 2, 3 es la cantidad de caracteres a eliminar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, acá, por ejemplo, hemos insertado, donde hemos insertado el texto, hemos insertado este elemento. Ya, donde yo quiero aumentar un elemento más acá, bienvenidos, así. Ya, entonces voy a utilizar acá justamente en el insertar, voy a aumentar uno más, porque estamos insertando en el 21, acá dice posición del elemento, algo. Entonces yo quiero acá 2, ¿qué implica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo quiero en la posición 10, quiero aumentar uno más. Lo voy a hacer acá, justamente en el insertar, aplicando este elemento, ¿no? Y va a resultar otra cosa, ¿no? Entonces digo, en texto 1, punto insert, o sea, estoy aumentando algo más. Ya en la posición, creo que era la 10, si no me equivoco, ya, quiero adicionar la S, así, nada más. Entonces que me diga bienvenidos, así que me diga, ¿no? Y vamos a ejecutar, vamos a ver dónde se ha hecho prácticamente la inserción.
¿no? Entonces dice acá, bienvenidos, ¿cómo estás? Bueno, acá nos hemos equivocado para no reemplazar, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Acá nos está diciendo algo más. Hay una variación, por ejemplo, apenas yo hago la inserción, aumento, así como estás, ¿sí? Ahora, ya no es la posición, entonces, una posición más tengo que decir, porque al insertar estoy moviendo, en este caso, los elementos. Entonces, vengo acá y le digo, acá, hemos dicho, acá, se ha aumentado uno más, o sea, como que ha recorrido uno más. Entonces, le voy a decir acá la 24. Ya, porque va a ir a reemplazar y nos va a establecer lo que es Jaime. ¿Ya? Y vamos a venir acá y vamos a ejecutar, porque he aumentado uno más. Ahora sí, recién, ¿no? Al aumentar un elemento más implica que recorre todo. Entonces, bienvenidos, ¿cómo estás? En este caso, y estamos reemplazando lo que hemos cometido como error con Jaime. ¿Ya? Ahora, ese mismo elemento que he insertado, ese quiero eliminar. O sea, quiero eliminar ahora. Sí, como elimino, porque está, en este caso, bienvenidos a cómo estás, Jaime, o sea, como que a una sola persona. Entonces, este elemento que he insertado acá, vamos a eliminar y justamente vamos a establecer ese elemento, ¿sí? Bien, para que vean de dónde, o sea, no solamente puedo eliminar del final, también elementos haciendo referencia prácticamente. Entonces digo, en texto 1, ya, vamos a eliminar, entonces establece acá el erase, toma en cuenta ya la posición, pero la posición como vector, o sea, como vector. Entonces, si yo digo como vector, vengo acá y digo acá como vector, va a tomar en cuenta esto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está la S, ¿no? Entonces, ahí establecemos como vector. Digo, quiero de la 10, 1 borrar. ¿Ya? Entonces, decimos aquí code. Ya, vamos a decir texto 1. Eliminado con la función, prácticamente con la función erase, ¿sí? Erase. ¿Ya? Y vamos a mostrar prácticamente el texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Texto 1, eliminando, podemos decir posición 10, ¿no? Estableciendo posición del vector, o podemos decir acá, si gustan, otros establecen esto, la posición 10 del vector, y mostramos acá al texto 1. Listo, ¿sí? Venimos acá y bueno, hacemos ese elemento, punto y coma, ¿sí? ¿No? Entonces ahí, bienvenido, la S y eliminado, ¿cómo estás, Jaime? Pues como puedo insertar, como puedo eliminar, pero viendo lo que es la posición 10, la posición como vector. Y a eso me refiero. Una cosa es el conteo de como elemento y otro es como posición, considerando como vector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Si tienen alguna consulta. Bien, venimos acá. Vamos a hacer lo que es como podría decirles, determinar si una subcadena está en toda una cadena. Ya sé cómo determinamos ese proceso. Entonces a eso nosotros llamamos búsqueda de una subcadena.
encadena en una cadena, ¿ya? Entonces, justamente vamos a establecer la función find, ¿ya? Esta es la función en la que vamos a determinar. Acá simplemente colocamos el texto a buscar. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás buscando? El texto a buscar. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos esta función, ya viene acá y digamos que yo estoy buscando este C, ¿no? Pero es una cadena. Entonces, lo primero que dice, ¿sí? Y nos dice acá, digamos, estoy buscando Rosemary, Luisaga, Salinas, así. Entonces, si estoy buscando Luisaga, entonces me va a decir la posición, pero tomado en cuenta como vector. Y me va a decir acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio es 7. Y me va a mostrar acá el 7. Y me va a decir, del 7 para adelante se encuentra la palabra que estás buscando. Me muestra la posición. Una posición antes de la palabra que estoy buscando. Y me dice, pues a partir de ahí está la palabra buscada. Entonces, para eso justamente yo me voy a crear una variable que puede ser, digamos, posición. Ya, la voy a inicializar con un valor de -1. Ya, entonces, en esta misma variable voy a que me muestre en qué posición se va a encontrar prácticamente lo que voy a buscar. Entonces, por ejemplo, del texto 1, ya punto find, le digo, que busque justamente Jaime. Ya sabemos que hasta bienvenido, ¿cómo estás? Es 21, ¿no? Ahí, hasta ahí es 21 en longitud, pero bueno, en palabra sería 20, entonces en carácter, perdón, en vector sería 20. En longitud nos muestra aquí 21, cuántos caracteres hay, pero como vector es la 20, ¿no ven? Esa es la diferencia, por si acaso. Entonces aquí nos va a decir en qué posición, una posición antes, tomando en cuenta prácticamente la posición del vector. Entonces nos va a mostrar como valor de posición de vector. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos ver, vamos a decirle count, vamos a decirle acá posición. Ya estamos viendo la posición, vamos a ver qué valor nos muestra y la variable posición. Ya. Bueno, y bueno, la pregunta es, si esta variable posición es mayor a 0, o sea que hay puesta en la posición 1, 2, 3, basta que ya encuentre, entonces si es mayor a 0, entonces vamos a decir count. Ya, esto se puede introducir por teclado, esta cadena, ¿no?, que estoy buscando. Entonces le digo count, entonces Jaime se encuentra en texto 1, así. Está en texto 1. Ya. Y si no, quiere decir que no existe, pues, ¿no? Entonces te voy a colocar else. Vamos a hacer las dos opciones. Ya, entonces le vamos a decir Jaime o no se encuentra en la cadena. Sí, no se encuentra en la cadena. Listo. Entonces vamos a hacer con Jaime primero. Ya, entonces vengo acá y ejecuto. Entonces, a ver, vamos a hacer algunos saltos de línea.
entre estos acá, por ejemplo, ¿ya? Ahí para visualizar un poco. ¿Qué más? Code, está bien. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, texto eliminado, nos dice, no, la posición 22. Jaime se encuentra en el texto. ¿Ya? Entonces, nos va mostrando la 22. Y si yo hago acá, por ejemplo, un conteo, así, como elemento nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí me está mostrando. Del 22 para adelante. Eso, en este caso, como que para adelante. 1. Ahora, ¿qué pasa si tomo como vector? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22. Entonces, este 22 es la posición como vector acá. Y nos dice, ahí está la palabra Jaime. Ya, como vector por si acaso. Porque a veces cuentan así, pero el 22 queda acá. El espacio no. Está tomando su posición, que sería acá prácticamente, ¿no? En la posición 22 está Jaime. Entonces, ese valor es mayor a 0, sí, entonces se encuentra la palabra. Ya, ahora aquí yo voy a hacer lo siguiente. Ya, voy a buscar la palabra, en vez de, le voy a colocar la T, así. No es Jaime, Jaime le voy a. Entonces, esa palabra tengo que ver si hay en toda la cadena, ¿no? Entonces acá ejecuto y me dice, pues no se encuentra la posición, bueno, es -1 por si acaso, se está confundiendo con la, ¿cómo se dice acá? Vamos a colocarle, tal vez me van a decir, pero da 1, así, no es que da 1, esto está confundiendo con esto. Ya, vengo acá. Ahí estamos, ¿no? Entonces me da -1, un valor iniciado. Entonces no se encuentra esa cadena. Entonces de esa manera vamos manejando acá, justamente estableciendo el find, ya, con la función find, el texto que estoy buscando. Pero la posición nos da esta variable posición, la posición del vector. Entonces aquí, si no, voy a decir nos da posición, nos da la posición del vector, ¿no? Ahí para que ustedes entiendan. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí me dicen, sí. Y si se entiende, me dicen, se comprende, sigue nomás así. Yo sigo así, no nomás, chicos. Yo sigo así. Preguntas, chicos, ¿se entiende o no se entiende? Por mi parte se entiende, Inge. Ya, muy bien. Entonces voy a seguir haciendo, ¿sí? El resto no me dice nada. Por ahí no se entiende. Bien, ahora sí. ¿Cómo obtengo, en este caso, un elemento? ¿Cómo obtenemos un elemento de la cadena? Ya, tomando en cuenta lo siguiente, fíjense. Miren, yo voy a hacer es un vector, les dije, ¿no? Entonces, un y que va a ir de 0 hasta ya. Entonces, voy a recorrer todita la cadena, texto 1. Pero ¿cómo recorro cada elemento? Visualizo como un elemento, así como estamos viendo acá. Entonces quiero ver así uno a uno como vector, ¿no ve? Entonces eso como hacemos. Entonces voy a decir un i menor hasta su longitud. Ya sé cómo obtener su longitud. Hay prácticamente dos funciones que les dije. Uno es el length y el otro es el size.
Entonces le digo que vaya de 0 hasta el tamaño, ¿ya? Entonces con esto puedo recorrer prácticamente todo el vector. Entonces aquí, para que entiendan esa parte de cómo obtener cada elemento, ¿ya? Vengo acá y voy a mostrar como si fuera un vector, como hemos visto. Aquí le vamos a ver. Se llama texto 1. ¿Ya? Como es un vector, sub i le voy a decir. Y aquí vamos a decirle que nos muestre un tabuladorcito. NDE. ¿Ya? Entonces, estoy recorriendo y que me muestre prácticamente todo lo que es el vector. 2 minutitos de método, chicos. Hasta ahí me pregunto si hay alguna consulta. Bien, entonces si ejecuto esto, pues me va a mostrar, ¿no? Como que cada elemento separado de uno. Le vamos a hacer sin salto de línea, si no, no está. Aquí ya me equivoqué. Vamos a verle cómo está. Listo. Ahí está. Entonces, miren, estoy viendo cada elemento separado por un tabulador, incluyendo el espacio más. Espacio, al espacio le toma como elemento y su tabulador también. ¿No? Entonces, veo como vector, ahí está, como estamos viendo aquí en la teoría. Entonces, ahora, ¿cómo accedo a cada elemento? ¿Cómo puedo ver un hito de ellos? ¿Sí? ¿Cómo se accede? Entonces, la forma de poder acceder, entonces vamos a decir acá, le podemos decir como obtener un carácter de la cadena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo un carácter de todo lo que es la cadena prácticamente? ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir code. Digamos, quiero del texto 1. ¿Ya? En este caso, tengo que hacer referencia, como es un vector, le tengo que decir la posición. ¿Qué posición quiero en este caso, no? Y si vemos nuestro ejemplo, digamos, yo quiero la C mayúscula, digamos. Entonces sé que hasta aquí, desde acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí es 9. El espacio sería 10, entonces este sería 11. Entonces quiero eso, entonces vengo acá y justamente yo digo quiero, entonces estoy colocando acá el 10. Texto 1, la posición 10. ¿Ya? Vamos a colocar ahí. Y bueno, ¿cómo hago? Simplemente hago referencia, digo texto 1, la posición 10. Nada más. O sea, con el índice tú obtienes el resultado, o sea, el elemento que quieres. ¿Ya? Entonces acá nos va a mostrar prácticamente, de acuerdo a lo que tú quieres, la posición que tú determines, porque habíamos visto todas las posiciones. Y una posición específica, un carácter, establecemos. Ahora hay otra función. También podemos establecer con la función AT. ¿Ya? Igual, acá tenemos que decir, en este caso, sí, cualquier, o sea, qué carácter. Lo vamos a ver acá, después vamos a colocar en su sintaxis. Vengo acá y le digo code. Ya, code. Igual, vamos a decirle del texto 1, pero la función que nos va a permitir es prácticamente AT.
nos está diciendo AT, y aquí el elemento, yo le voy a decir igual 10, ¿no? Y vamos a venir, van a ver la diferencia, ¿ya? En este caso es lo mismo, en este caso le digo texto, ¿ya? Texto, ahora sí, aquí punto AT 10, ¿ya? Y establecemos acá un salto de línea, ¿ya? Entonces vamos a ver la diferencia, si realmente el AT agarra el índice del vector o como elemento. En ambos casos vamos a ver el resultado. Ya, esa es la diferencia. Vamos aquí. Aquí ya nos falta, que nos hemos establecido acá. A texto 1, ¿no? Ahí. Y aquí también, ¿no? Bien. Ahí estamos. Entonces aquí vamos a hacer un salto de línea. Y no estamos mostrando, ¿qué pasa? No estamos mostrando, estamos mostrando. Acá vamos a hacer un pequeño salto de línea que nos vaya mostrando, ¿sí? Ahora sí. Acá de ninguno de ellos nos está mostrando. ¿Por qué no nos está mostrando? Que esto no estamos mostrando. Del 10 decimos, ¿no? A ver. Hemos recorrido todo el vector y establecemos acá la posición, ¿no? Entonces, code, estamos mostrando, en este caso, el elemento específico, quiero la posición 10. Ya, la posición 10, vamos a venir acá, vamos a contar, ¿dónde está? Vamos a contar acá. Ya, si empiezo como elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 como elemento, ¿ya? Y como vector sería desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estableciendo acá desde el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el espacio sería el 10. No hay nada, ¿no? Entonces, estos elementos establecen como nos pide la posición del vector. Si quiero ver prácticamente el C como tal, donde hemos dicho que quiero el C, entonces hasta acá sería el 10, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 el espacio. Este sería el 11. Entonces venimos acá, entonces digo quiero el 11. Aquí también le digo el 11, ¿no? Ya, venimos ahí. Ahora sí, ¿no? Entonces, en ambos establece la posición como vector de la cadena de caracteres. Como vector de la cadena de caracteres. O sea, puedo hacer con cualquiera de los dos. Puedo especificar prácticamente, sí, en este caso, pero como vector. La posición del vector, en otras palabras. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, esa es la manera de poder acceder, de poder establecer. Bien. Ahora, nosotros podemos hacer otra operación también acá. Justamente el de ordenar. Podemos hacer todo lo que es el proceso de ordenar una cadena de caracteres en forma ascendente y descendente. En forma ascendente, ya se puede hacer mediante el método de la burbuja, por si acaso. El método de la burbuja se hace el recorrido, es un vector y podemos hacer pues el cambio de posiciones, pero ya tenemos funciones que nos permiten hacer ese proceso, o sea, sin necesidad de utilizar los métodos de la burbuja, Quicksort y todos esos elementos. Entonces, ¿cuáles son la función que me permite prácticamente establecer acá? Justamente la función es el sort, ¿ya?
Entonces, nos dice acá, podríamos decir, la cadena, ¿ya? Cualquier cadena que tengamos establecido acá. Entonces, y utiliza la función begin. Entonces, ¿qué significa? De principio, quiere decir el begin. ¿Ya? De principio, pues, hasta el final, le tengo que decir aquí la cadena. Cualquier cadena, nombre que le vayamos a decir, nombre de la cadena, casi no están, para que no confunda. Esto sería el nombre de la cadena, ¿ya? Y acá también sería el nombre de la cadena. Y le digo hasta el fin, entonces le digo hasta el final, ¿ya? Entonces con esto yo logro ordenar una cadena de tipo string en forma ascendente. Ahora, hay que tener, así como que creo que la otra vez si hablamos cuando hemos ordenado, toma en cuenta, primero ordena las mayúsculas y después las minúsculas. Así es que, inclusive, antes de eso, primero ordena los caracteres. Si en tu cadena tienes caracteres como que numeral, por ciento, no sé, caracteres especiales, inclusive al espacio toma un proceso primero de ordenar todos esos caracteres. Y recién vienen las mayúsculas y recién las minúsculas. Hace esa clasificación. Primero caracteres, mayúsculas y minúsculas. Ordena, en ese orden prácticamente. ¿Ya? Entonces vengo acá y voy a utilizar este elemento. Y le digo, pues, sort. ¿Ya? Sort, estableciendo acá el texto que vamos a ordenar. Para que un poco entiendan, podemos inclusive ver uno de estos o ver prácticamente el texto 3, por ejemplo. Puedo ordenar el texto 3 nada más para que se vea esa diferencia, o si gustan también el texto cualquiera. ¿Ya? Entonces digo acá, si digo el texto 1, cualquiera de los texto 1, entonces me dice begin, entonces de inicio. Entonces le digo texto 1, que es el que quiero ordenar, punto a end, de principio a fin le estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, obviamente nuestro texto por todo se va a desordenar, ¿no? Entonces podemos hacer y tener acá, antes de hacer eso, podemos colocar una string, así para mantener nuestro texto. Entonces yo le digo un string texto 5, porque ya tenemos establecido ahí. O en el texto 4 creo hemos ido manejando. Ya en el texto 5, y bueno, aquí directamente le voy a decir texto 1. Entonces el que voy a ordenar en forma ascendente, descendente, va a ser el texto 5. Esto con fines de ver el original y ver el que se ha ordenado, o sea, entonces acá voy a decir code, ¿no? Entonces vamos a mostrar el original, que sería el texto 1. Y voy a mostrar prácticamente el que hemos ordenado en el texto 5, ¿no? Entonces venimos acá y ND. Listo. Entonces vamos a ver de qué manera se ordena en forma ascendente y descendente, ¿sí? Listo. Venimos acá. Estamos estableciendo acá. Ah, ya. Sí, vamos a ver. Creo que es. Ah, ya. Muy bien. Esta función requiere de una librería. Ya, de dos podríamos decir. Aunque no sé si estamos utilizando, bueno, vayamos a utilizar primero, si vamos a ver si está en maestro. A ver, vamos a ver, include, ojalá estuviera ahí.
include, si está, vamos a ver bits, nuestra librería maestra, bits std. Hasta el momento no hemos necesitado de esta librería. Ahí vamos a ver si requerimos, ¿no? No, entonces ahí está. Ahí está, justamente. Miren, es así. Bienvenido, ¿cómo estás, Jaime? ¿Qué cosa primero ordenado? Los espacios. 1, 2, 3. Aquí está. 1, 2, 3. Luego las mayúsculas. B, C, J. Y ahora recién todas las minúsculas. ¿Ya? Entonces, para utilizar el sort necesitamos de nuestra librería maestra. Y en esa están dos librerías, por si acaso. El vector y el algoritmo, que nos permite prácticamente pues, hacer ese proceso. Son dos librerías, ¿no? Entonces esa es la forma de ordenar pero tomando en cuenta que si en tu cadena, si tuviéramos, por ejemplo, un numeral, ya le vamos a hacer acá, por ejemplo, a este texto 5, ya a este texto 5, vamos a venir acá, le voy a aumentar más le voy a hacer, digamos, yo tengo un por ciento y tengo un numeral más así. Le estoy aumentando, eso para que ustedes vean qué pasa con los caracteres. Entonces vengo acá y voy a establecer y voy a ejecutar. Entonces, primero dice los espacios, luego vienen los caracteres. Entonces, hace esas prioridades. Luego ordena las mayúsculas para luego hacer todas las minúsculas. Hay veces quieren prácticamente que se ordene, pero está mal, esto debería venir acá, dicen este set, no. Ese procedimiento en cuanto al proceso de ordenar. De esa manera ordena. ¿Sí? ¿Está ahí alguna pregunta? Ahora, yo necesito hacer la inversa, ¿no? El ordenar, establezco acá el ordenar en forma descendente. ¿De qué manera hago la parte descendente? Es bien similar. Entonces vamos a utilizar acá una función. Igual, es similar a la que hemos trabajado hoy. Es el mismo sort. Ya, ahí establecemos el nombre, podríamos decir, de la cadena. Ya, punto. Entonces, como tengo que hacer en forma reversa, entonces le digo begin al reverso, ya, y le digo coma, nombre de la cadena, y le digo end al reverso, todo prácticamente, ya. Entonces, mediante estos dos elementos vamos a poder establecer lo que es una cadena. Entonces, de la misma manera, ¿no? Vamos a establecer lo que es todo esto. Vamos a mostrar de qué manera se ordena, por eso para no perder. Entonces, en vez de decirle begin, le digo begin. End, end. ¿De qué? Del mismo texto, sí. Y vamos a ver el original y vamos a ver ya, pero ordenado en forma inversa. ¿Sí? Mediante esas dos funciones yo puedo tener prácticamente todo ese proceso. Bien, vengo y ejecuto acá. Ahí está, ¿no? Entonces, acá, bienvenido, ordenado en forma ascendente, tomando en cuenta los espacios. Ahora, al reverso, sí, aquí hay los espacios, por si acaso. Aquí, por el mismo hecho de, no, está toda la parte de espaciamiento. Sí, hasta ahí, preguntas. Consultas, Jorge. Entonces, estas son, no en su totalidad, ¿no? Entre algunas de las operaciones que se puede establecer prácticamente con los strings. O sea, ¿qué más voy estableciendo? ¿Sí? Vamos a hacer algunos elementos más. Me dicen, por favor, si es que pues, se ha entendido o tenemos alguna consulta. Jóvenes, hasta ahí, no sé si se comprende todo. Todo claro. Muy bien, vamos a venir acá y vamos a decir de qué manera puedo manejar yo acá.
Como les dije, yo puedo prácticamente pues obtener, dado una cadena de caracteres, ya en este caso tenemos el texto 1, ¿cómo obtengo su valor de ASCII? O sea, quiero su valor en ASCII de cada carácter. ¿Cuánto es el ASCII de todo el texto, ¿no? En este caso, bienvenido, dice de la B, de la I, de cada uno de ellos. Entonces, estableciendo acá, entonces vamos a decir valor de ASCII de cada, podemos decir, de cada carácter, ¿ya? De cada carácter. Entonces vengo acá un for, un int i que va a ir de 0, un i menor, ya sabemos la longitud en este caso, ¿sí? Entonces, como hicimos en la parte superior, entonces decimos de texto 1 punto, pues utilizo acá el length, puedo ser size, puedo establecer prácticamente cualquiera de ellos que me permita prácticamente visualizar, ¿no? Puede ser 6, puede ser el size o puede ser prácticamente el length, ¿ya? Entonces vengo acá y le digo ahí, longitud, le digo y más. Vengo acá y bueno, voy a mostrar, no voy a mostrar ahora cada carácter, sino voy a mostrar su contenido establecido ya en ASCII. Entonces, podemos crearnos una variable de tipo entero. Ya, aquí vamos a decir, ahí vamos a crear una variable de tipo entero que sea el carácter numérico. Ya, vamos a establecer ahí igual a 0, podemos decir. Entonces, esto nos va a ir mostrando prácticamente una vez que va convirtiendo y vamos a ir viendo. Entonces, el carácter numérico, podemos decir, o guardaremos mejor en un vector, ¿sí? Así va a estar más interesante. Vamos a decir en un vector le vamos a decir de caracteres. Ahora, la dimensión va a ser a la longitud del texto, porque va a tener esa cantidad de elementos. Entonces le puedo decir acá, por ejemplo, voy a crear un vector con cuyos elementos, pero va a ser numérico, con esta dimensión. Acá. Ahí está. Entonces la dimensión va a ser la cantidad de elementos que tiene la cadena. Entonces ahí podemos ir guardando. Puedo decir en B sub, aquí no, sub i, como es un vector, va a ser igual. Voy agarrando, en este caso, cada elemento del texto 1, pero convirtiéndole en ASCII. Entonces, ¿cuál es la función que me permite prácticamente establecer esto? Es el ASCII, tu ASCII. Ya convierte, obtiene prácticamente el valor en ASCII de pues, un carácter. Entonces le digo de qué, justamente le digo de texto, ya, entonces en cada una de sus posiciones que me da. Con esto estoy guardando en un vector, ¿sí? De cada uno de ellos convertido en ASCII. Ya, una vez que hago eso, vengo acá y bueno, puedo mostrar el vector, ¿no? Entonces acá digo code, cadena, vamos a decir cadena en su conversión en ASCII, ya, y vamos a decir PND. Entonces antes podemos mostrar prácticamente, pues si gustan, antes de hacer este proceso, ya, decimos code. Y vamos a mostrar el texto, así. Y vamos a mostrar al texto 1. ¿Ya?
Entonces, así es el texto, pero ahora convertido, pues una vez que convierta, vamos a decir, y bueno, esto se puede trabajar de esta manera, les dije, ¿no? No sé si es que les dije. También pueden hacer, así ganamos, como se dice, espacio. Ya, entonces, algo así va a ser, similar a esto va a ser. Ya, venimos acá, pero no vamos a convertir acá, sino vamos a mostrar. ¿Ya? ¿Y de qué manera? Vamos a decir aquí code. ¿Ya? Voy a mostrar y que además hagan prácticamente un tabuladorcito para que me muestre cada uno de ellos. Entonces estoy de una cadena de caracteres llevando a un vector, ¿sí? Convirtiendo en su código, obteniendo su código ASCII, en otras palabras, ¿no? Ya, entonces veamos ahí y vamos a ejecutar cómo obtengo de esa manera. Nos está dando acá bc int bc texto 1.la. Vamos a ver si es esto. Ya, aquí que nos está dando mdl. Bueno, listo, ahí está. Ay, no hemos visto acá. No se está mostrando. A ver. Aquí tenemos el error. ¿Qué tenemos acá? Y menor al texto, acá también nos falta, ¿no? Listo, creo que es esto también. Acá también nos va a dar el error. Acá qué error nos está dando. Nuestro texto no se llama B, se llama BC, ¿no? Nuestro vector. Acá también, que se llama BC. Entonces el nombre, ¿no? Que hemos dado acá. Listo, yo creo que con eso sí. Sí, estamos bien. Ahí está. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás, Jaime? Ahora la cadena en su conversión en ASCII. Entonces la B es 66, la I es 105, la E es 101, la N es 110, ¿no? La B es 118, otra vez la E 101, ahí está. Entonces podemos llevar, y bueno, con esto se hacen muchas cosas. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Consultas. No sé si se comprende todo. ¿Cómo puedo hacer? Porque con esto vamos a trabajar muchas cosas. Trabajamos muchas cosas. Justamente vamos a ir viendo algunos procedimientos en aplicación de cada uno de ellos, obviamente, ¿no? Ya, les voy a pasar. Esto voy a subir como documento, por si acaso, a la plataforma en base a lo que voy a enviar el video. Solamente les voy a pedir lo siguiente. Estoy teniendo un problemita ya de ¿dónde están ustedes? Ahí. En la transformación del video a YouTube. Entonces les voy a pasar el video, como se dice, en bruto, así, ¿no? O sea, como que para que vean ustedes. Pero hasta el sábado ya estoy dando solución. Lo voy a subir a YouTube. Entonces, este video ya va a estar en YouTube. Pero por ahora les voy a pasar así en el Telegram, así no está con YouTube, así en bruto les voy a dar. Ya solamente hasta el día sábado, después ya todo se va a solucionar, ¿sí? Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Ahora sí, consultas. Espero que esté claro, estamos viendo todas las operaciones que podemos hacer con este tipo de estructura array, ¿no? Con el string. Y algunos elementos más que nos va a faltar. Obviamente la próxima clase vamos a concluir con esto y vamos a trabajar lo que es char también. El char también es otro array que también tiene operaciones que vamos a desarrollar. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Consultas. ¿Marcaron? Me dicen por favor si hay consultas. He mandado todo el texto, ya esperando que hayan marcado ustedes su asistencia. Me dicen si hay alguna consulta.
Ya, Esito, por favor, quiero que consideren en cuanto al video. Por hoy les voy a mandar así, pero ya hasta el sábado se soluciona todo. Ahora sí. A ver, vamos a ver, todos están. Sí, todos. Juan Carlos, ay, ¿de qué grupo es este? El 1, vamos a ir. Al 2, ¿no? Al grupo 2 estaba diciendo que pasa. Vamos a ir al hito 2. Hasta ahí alguna. El examen, vamos definiendo, como que ya estamos terminando. Ya, no sé si está, bueno, correcto dar el día sábado, el 27, porque ya se está dando. Me imagino que ya les han debido establecer a ustedes exámenes. Me avisan, por favor, cómo les ha ido, qué les han dicho. Ya. Nicolás. Aún no hemos dado nada ahí. ¿De ninguna materia? No, en mi caso no. Ya. El resto, chicos, ¿cómo les ha ido? Muy igual. Todavía mi parte tampoco no. Todavía no. Ya, el 27 estaría bien dar, porque ya nos van a pedir notas, seguramente, no sé qué está pasando. Ya, por si acaso, José Brian Sarabia está con falta. John Edward Tola Quispe también con falta. Ya, esos son los dos únicos. El resto está con asistencia, así, aunque retrasadito. No sé si estas dos personas están y no han marcado. ¿Me avisan, por favor? No se encuentran entonces, ¿no? Vamos a guardar entonces. ¿Ya? Entonces, no, estoy estableciendo el examen para el 27. ¿Está bien? Así como... Sí, está nos bien. vamos a poder quedar aunque sea hasta las 2 de la tarde, si es que no tienen clases, no tienen nada. Así es que para ese día, por favor, van a almorzar bien, van a comer antes y para poder establecer lo que es nuestro examen. Se van a alimentar muy bien, jóvenes. ¿Ya? Entonces, dígame, Javier, dime. ¿Me agrega al grupo de Telegram? Sí, al grupo. ¿No estás en el grupo de Telegram? No, Ya, a no está. ver, ¿dónde está? Porque ahí voy a mandar el video, porque por el WhatsApp no voy a poder. Darme unos minutos. ¿Alguien más, alguna consulta, chicos? ¿Me pueden decir, por favor, si tienen alguna duda? Ahí voy a mandar, por si acaso. Ahí voy a mandar. Ya, acá te estoy mandando, en este caso, ¿dónde está? Añadir, invitar con enlace, copiar enlace. Estoy mandando al WhatsApp. ¿Ya? Al WhatsApp en este momento. Sí, general. ¿Alguien más? Porque ahora tenemos que nivelar. ¿Cómo les ha ido con la práctica? ¿Lograron terminar la de matrices? Vamos, chicos, ¿cómo les ha ido? No me dijeron nada. No, sí. Vamos, es el resto. Igual. Andrés, ¿cómo te ha ido? Andrés se pudo terminar. Andrés, ¿cómo te ha ido? Repite la pregunta. ¿Cómo te fue con la práctica de matrices? Ya la terminé. ¿Ya se ha entregado o todavía no? Sí, la subí. A ver, ya está. El resto, jóvenes, ¿cómo les ha ido? Sí, está bien. ¿Sí? ¿También? Ahí vamos. Ah, qué bueno. Este grupo está una maravilla, entonces. Javier, ¿qué problemas has tenido? Hasta la noche, por si acaso, me avisan. Pueden entregar hasta la noche. No, con un ejercicio no me tengo que ir. Ay, con un... Pero Y ya el resto. te voy a pasar. Y ya, por eso te pregunto, porque eso me va. Jonathan, ¿cómo te fue? Kevin, ¿cómo Israel? Alejandro, Brian, ¿cómo les ha ido? Calladitos ustedes. A ver, ¿cómo les ha ido? Y más o menos, Inge. Ya, bueno, lo que han pedido, Me complicó la vida. ya, sí, lo que han pedido prácticamente un día más para la entrega. Ya, entonces muchos me dijeron, bueno, tal vez, bueno, la parte de lógica, pues le decía en el caso de Andrés, en todo lo que hemos ido trabajando, Andrés como que responde inmediato, entonces siempre le dije a Andrés, me imagino que estas prácticas van a ser como que
no inmediatas, pero sí, digamos, hay esa parte de razonamiento. Lo mismo creo que es para David Alejandro y todos. Entonces, estamos dando a todos esa oportunidad ya de que suban hasta el día de mañana. Ya, ahora también podemos extender si en caso que no hay esa parte, porque la idea es la lógica. O sea, lo que ha visto, por ejemplo, los chicos que hayan resuelto es el cómo manejar lógica y ver en el manejo de matrices directamente. Ya, entonces eso me han solicitado del otro grupo, entonces lo mismo voy a hacer con ustedes, voy a extender. Ya, pero hagan, porque algo así es el examen. ¿No? Entonces va en parte de lo que están ustedes viendo en la práctica. ¿Ya? Se va a extender entonces, jóvenes, para el resto de en este caso, bueno, no sé si les falta algo, Andrés, todo completo o te falta algo todavía. ¿Quiénes ya han subido? Por favor, me pueden decir. Andrés, David también creo que ha subido. Sí, Entonces, no te falta nada. Si te faltaría algo, pues puedes tener la opción de completar si te falta algo, David. está bien. Sí, Andrés lo mismo, si es que les faltaría algo, hay la oportunidad de subir todavía. Andrés. No, ya subí y está completo. Ya, ¿no ve? Entonces, sí ya está. Entonces, pero para en el caso de ustedes, estamos ampliando, jóvenes. ¿Ya? En el otro lado hay bastante valencia y bueno, preguntaron de qué manera se va a hacer. Ya, esto que estoy haciendo tiene su aplicación. O sea, no es saber nomás insertar, reemplazar, porque eso ya en ejercicios prácticos. Por eso primero les voy a dar qué operaciones puedo hacer con una cadena, pero ahora yo voy a aplicar en algo. ¿De qué manera se aplica? Justamente el sábado aplicamos, vemos caracteres y el miércoles nos ocupamos de ejercicios prácticos y de las cuales van a ser parte del examen. ¿Ya? Entonces, una cosa es cómo y el otro cómo aplico, ¿no? Entonces, de esa manera va a ser. ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día sábado. Que tengan buen provecho y se cuidan mucho, jóvenes. El video, ya escúchenme, no voy a subir a la plataforma. Les voy a mandar así un video, como se dice, bruto nomás. Y el sábado ya va a estar, ya estoy solucionando el problema que tengo, ¿ya? Entonces, el sábado apenas se solucione, ya va a estar en la plataforma. Tal vez alguien me diga, no hay en la plataforma. Sí, y si les preguntan, por si acaso, de ese elemento que no hay en la plataforma, le dicen que está en el Telegram. ¿Ya? Hasta mientras, hasta el sábado nomás. Después ya todo se va a arreglar. Muy bien, que tengan pues buen provecho y nos vemos el día sábado, jóvenes. Se cuidan mucho. Gracias, Se ingeniero. cuidan mucho, se cuidan mucho. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Saludos, Hasta Inge. luego, hasta luego, Andrés, David, Brian. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Kevin. Hasta luego.